Esta tarde nos acompaña el doctor Erwin Calwa, es epidemiólogo en el Hospital General San Juan de Dios. Vamos a conversar con usted, doctor, sobre justamente el tema que estamos hablando en este bloque, que es el COVID-19 y cuáles son puntualmente las recomendaciones a la población para detectar con anticipación, antes de ponerlos graves, los síntomas característicos del COVID-19. Doctor, buenas tardes. Andy Alejandra, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la población debe entender un aspecto. Cuando estamos en una época donde hay lo que se llama un cambio estacional, y si ustedes se dan cuenta, hay muchos aspectos relacionados a lluvias, cambios de clima, hace que en un momento dado nosotros supongamos que lo que estamos teniendo cuando tenemos una fiebre, lo resfriado común, que es malestar, incluso lo que llamamos rinorrea, que es salida de básicamente líquido nasal, que en un momento dado siente, uno piensa que podría ser normalmente una gripe común, pero lo que queremos decirle a la población es no se confíen. En este momento seguimos en una pandemia, eso sigue muy activo y estamos con muchos casos en este momento. Entonces lo primero que hay que hacer es ser analizado. Ustedes pueden llegar a un centro hospitalario, ya sea público o privado, y les podemos analizar para determinar si es necesario hacer una prueba de una vez y descartar que no sea COVID-19, porque este enemigo está muy latente y no, una vez nosotros hayamos descartado que es COVID-19, entonces ya podemos decir que puede ser un resfriado común, pero de lo contrario hay que tener mucho cuidado en relación a esto. Doctor, nos encontramos en el pico más alto de la pandemia COVID-19. ¿Podemos decir que nos encontramos en el momento más álgido de la pandemia desde que ha iniciado hace más de un año aproximadamente? Podemos decir sin duda alguna que estamos en una situación crítica y sí bastante elevada y va a seguir creciendo. Desafortunadamente, desde el punto de vista epidemiológico y los análisis que estamos haciendo, y ahorita, por lo menos en el caso del Hospital General San Juan de Dios, conjunto de las autoridades que se encuentran ahí, el equipo que se encuentra en el Departamento de Epidemiología y quienes atienden, estamos analizando los datos relacionados a cómo se está comportando y todo nos indica que esto va a ir más para arriba, por las dos razones. Una, el aspecto relacionado a la vacunación, que está tomando un poco más de tiempo, pero lo más grave es que la gente pues relajó las medidas que no debió haber relajado, y esto va a llevar a un mayor número de casos y desafortunadamente a más muertes, que es lo que no queríamos que sucediera. Doctor, cuando usted hablaba en la primera intervención que tuvo, hablaba del goteo nasal, de algún cierto dolor de cabeza, una situación que a veces la podemos confundir en este tiempo con una gripe, con un catarro. ¿Cuál sería la diferencia entre una gripe, un catarro y el COVID-19 en los primeros estadios? ¿O ahí todo es similar, doctor? Es similar, Andy. Desgraciadamente comparten eso, incluso lo comparten con otras enfermedades infecciosas que también nos han preguntado, por ejemplo el dengue, que también es algo muy importante en la época de lluvia, chikungunya y zika. Excepto que hay algunas pequeñas variantes. Entonces tenemos el aspecto relacionado a enfermedades que son respiratorias como el COVID y las gripes comunes que pensamos, y lo otro comienza de la misma manera: fiebres, malestares generales, dolores de cabeza, en muchas cosas, y empieza también en la tos, que es uno de los aspectos que comparten. Por eso es muy importante que lleguen a los centros donde hay gente especializada para poder tamizar, y tenemos los métodos diagnósticos o determinamos qué métodos diagnósticos puede ser, y ese es el principal mensaje hacia la población. Doctor, hablemos sobre las pruebas y las recomendaciones a la población. Aún hay dudas sobre la diferencia de la prueba de antígeno y la prueba de PCR, así como las personas que no llegan a los hospitales a realizarse la prueba o recibir el tratamiento adecuado para evitar contagiarse a quienes aún tienen dudas de poder tener el virus. Esta es una excelente pregunta y comenzó desde el inicio. En realidad, los análisis que se realizaron en el Laboratorio Nacional de Salud en función de los antígenos, porque se probaron varios tipos de antígenos diferentes, y la gente debe entender, el antígeno no es lo mismo que el PCR. En el antígeno prácticamente lo que estamos buscando es encontrar en sí el virus. En el PCR lo que hacemos es buscar una fracción también de ese virus a través de una identificación de ADN. Lo mejor es hacer un PCR definitivamente, aunque a veces es difícil. ¿Por qué? Porque las personas que se acercan quieren hacer un PCR porque no tienen síntomas. Si no tengo síntomas, pero sospeché un contacto, y por ejemplo hoy tuve ese contacto, tengo que esperar por lo menos 5 días para que el PCR pueda salir positivo. Igual pasa con el caso del antígeno. El tema aquí es que el antígeno es menos sensible con una persona que sea asintomática. Si no tiene síntomas, es muy
muy poco probable que podamos captarlo. Entonces, lo que dice el protocolo del ministerio es, si sale un aspecto negativo y la persona tiene síntomas, con síntomas le tenemos que hacer un PCR inmediatamente. Se acuden a los hospitales nacionales para estos aspectos, nosotros usualmente ahí solo hacemos PCR, pero luego de un análisis médico para determinar fehacientemente que hay un síntoma, que es importante. Doctor, la última pregunta de este bloque, de este segmento. ¿Por qué cree usted que la gente tiene temor de llegar a los hospitales ante los primeros síntomas del COVID-19? ¿Y cuál sería su mensaje para animar a la gente a no esperar estar graves para acudir a un centro asistencial? Andy, muchas gracias por esa pregunta y por la oportunidad de responderla. Yo creo que esta es una pregunta clave para la población guatemalteca. Número uno, ustedes en los hospitales no se van a enfermar con nosotros, o sea, prácticamente donde menos, digamos, donde tenemos más control y manejamos es en estos hospitales y tratamos de que sea en un menor tiempo. La mayoría de personas que llegan para COVID-19, estamos hablando, ya llegan con síntomas. Entonces, acérquese, cuando usted tenga un síntoma, usted se debe acercar a un médico. Eso es número uno, de confianza, lo deben evaluar. En nuestros hospitales, procuramos al máximo tener los aspectos relacionados al cuidado para que se haga lo más pronta y eficazmente para que no se contagien. Lo que pasa es que mucha gente cree que al llegar al hospital, pues prácticamente se va a contagiar, pero si llega con su mascarilla, llega con su careta, se lava sus manos, lleva su gel y mantiene el distanciamiento como le pedimos hacerle, y en el tiempo que lo hacemos no debe que tener ningún problema. En ese sentido no hemos tenido contagios adquiridos específicamente, oficialmente, porque hayan sido durante estancias en espera ahí en los hospitales. Es más por los descuidos en fiestas y otro tipo de actividades que los llevan precisamente a consultar y a estar expuestos. Doctor Edwin Calwa, gracias por atendernos a esta hora y por responder a estas cuestionantes que sabemos muchos guatemaltecos podrían tener en relación al virus COVID-19.